Una ola de migrantes invade una ciudad española. Mientras el caos se apodera de las calles, la Unión Europea enfrenta una crisis existencial. Pero ¿quién tiene realmente la culpa? Bienvenidos a America Uncovered. Soy Chris Chappell. La semana pasada, alrededor de 60,000 migrantes irrumpieron en la ciudad española de Ceuta. Ceuta es un enclave de España ubicado aquí, en la costa norte de África. Limita con Marruecos, que reclama el territorio como suyo. Ahora, solo para dejarlo claro, no voy a sentarme aquí a debatir si España o Marruecos tiene un reclamo válido sobre la ciudad, ya que no tengo ningún interés en esa disputa. Pero si vamos a hacer reconocimientos territoriales, permítanme ser el primero en decir que esto pertenece legítimamente a los pueblos indígenas del Imperio Cartaginés, a quienes los romanos injustamente... ¿Qué pasa, Shelley? Correcto, la invasión. Así que el 30 de julio, miles de migrantes escalaron la valla fronteriza de Ceuta. Otros viajaron por sus espigones costeros. Y a algunos simplemente los dejaron entrar por la puerta principal. Y esto fue un problema para una ciudad con una población de alrededor de 84,000 personas. 60,000 migrantes entrando de golpe fue, por mucho, la mayor oleada en la historia del enclave. Y las escenas que llegaban desde la ciudad eran casi apocalípticas. Se vio a migrantes saqueando tiendas cercanas, irrumpiendo en casas, incendiando autos y autobuses y enfrentándose con la policía española. Finalmente, España llamó al ejército y logró enviar a la mayoría de los migrantes de regreso a casa. En total, al menos 72 personas murieron, ya sea ahogadas o aplastadas en la estampida humana. Entonces, ¿cómo demonios pasó esto? ¿Quién es responsable? ¿Fueron los judíos? Bueno, esa es una teoría de conspiración que anda circulando por Internet. Verás, el gobierno de España ha sido uno de los críticos más fuertes en Europa contra las acciones de Israel en Gaza después de los ataques del 7 de octubre. Así que, mientras la crisis se desarrollaba en Ceuta, el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, aprovechó la oportunidad para atacar a España, acusando a Madrid de hipocresía por dar lecciones a Israel sobre temas de colonialismo. Luego, el ministro de Transporte de España, Óscar Puente, respondió a Danon diciendo, bueno, las cosas están empezando a quedar bastante claras. La implicación era que Israel, Marruecos y Estados Unidos conspiraron para provocar el aumento de migrantes con el fin de vengarse de España por criticar la guerra en Gaza. El embajador de Israel en España se apresuró a distanciar a Jerusalén de la disputa diciendo, el comentario hecho por el embajador de Israel ante la ONU sobre el tema no representa la posición del Estado de Israel, pero el daño ya estaba hecho. Una pelea de insultos entre dos funcionarios se convirtió en toda una teoría de conspiración y todos empezaron a decir que todo esto era solo una gran operación psicológica. Y luego Javier Bardem intervino para amplificar la teoría de conspiración, lo que solo echó más leña al fuego. Y todo esto es tan estúpido. Y lo peor es que estas conspiraciones desvían la culpa de los políticos que realmente causaron la crisis. Escucha esto. A principios de este año, el gobierno socialista de España lanzó un programa de amnistía masiva y casi 1,2 millones de inmigrantes ilegales solicitaron el estatus legal. Luego, el 29 de junio, la Corte Suprema de España dictaminó que deportar a los migrantes que llegaron por mar era ilegal. Esos migrantes no podían ser enviados de inmediato de regreso como los migrantes atrapados escalando la valla, ya que técnicamente nunca cruzaron una barrera física. Puedes ver cómo esto incentivaría a las personas a intentar entrar ilegalmente a España. Lo que el gobierno de España básicamente le estaba diciendo a la gente es que si puedes nadar hasta una de nuestras ciudades, no te vamos a deportar sin más. En cambio, pasarás por este largo proceso legal y mientras tanto, hay una buena posibilidad de que obtengas amnistía. Así que, obviamente, mucha gente iba a decir al diablo e iba a arriesgarse cruzando a un lugar como Ceuta. La cosa es que, incluso antes del aumento de la semana pasada, los cruces irregulares a la ciudad ya habían aumentado en un 149%. Y para empeorar aún más la situación, había traficantes de personas diciéndole a la gente que ahora era el momento de intentar entrar a España. Eso es al menos una cosa en la que tanto España como Marruecos pueden estar de acuerdo. ¿Alguna vez has escuchado ese viejo dicho, nunca atribuyas a la malicia lo que puede ser explicado adecuadamente por la estupidez? Bueno, eso es exactamente lo que pasó aquí. No necesitas una conspiración internacional para explicar una crisis cuando tienes idiotas escribiendo las leyes de tu país.
Pero la historia no termina ahí. Lo que pasó en Ceuta tuvo un efecto dominó en toda la Unión Europea. 2 días después del aumento en la frontera, tanto Francia como Italia endurecieron sus fronteras con España. Italia, en particular, llegó al extremo de suspender su acuerdo de Schengen con España, es decir, la libre circulación de personas entre los Estados miembros de la Unión Europea. Países Bajos, Dinamarca, Chequia, Suecia y Finlandia respaldaron la decisión de Italia. Y el ministro del Interior de Finlandia escribió en X que España ha fallado completamente en proteger la frontera exterior del espacio Schengen contra infiltraciones. Esto no puede continuar. Ahora, ninguno de estos países puede simplemente expulsar unilateralmente a España del espacio Schengen. Pero las medidas que estos países están tomando por separado para reforzar sus fronteras y la pérdida de confianza que estamos viendo entre ellos es un golpe enorme para la Unión Europea. El espacio Schengen estaba destinada a ser uno de los pasos más importantes hacia la integración y más adelante posiblemente la federalización de la Unión Europea, convirtiendo este conjunto poco cohesionado de estados en un verdadero bloque económico, político y militar unido, que pudiera estar a la par de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Pero con crisis como la que estamos viendo en España, eso simplemente no está sucediendo. La fe de la gente en el proyecto europeo, en sus instituciones, en su Estado de Derecho, se está erosionando. Así no se mantiene cohesionada una unión. Y esto es algo de lo que aquí en Estados Unidos podríamos aprender. En Estados Unidos, la ley de inmigración se controla a nivel federal. Se supone que debe aplicarse, al menos en teoría, de manera uniforme en los 50 estados, pero en la práctica, la aplicación de la ley ahora depende casi por completo del estado en el que te encuentres. Algunos estados, como California, permiten las ciudades santuario. Se niegan a cooperar con ICE, imponen leyes para desenmascarar a los agentes federales e intentan demandar al gobierno federal por temas como la construcción de nuevos centros de detención. Mientras tanto, en otros estados como Texas y Florida ocurre lo contrario. Los gobiernos estatales están ampliando su cooperación con ICE, aprobando leyes que prohíben preventivamente las ciudades santuario e incluso están desplegando a la Guardia Nacional. Y mientras tanto, los tribunales federales están emitiendo medidas cautelares y fallos sobre demandas contra el Poder Ejecutivo una y otra vez. Los conflictos que ocurren entre los estados, los tribunales y el Poder Ejecutivo presentan a Estados Unidos el mismo problema que enfrenta actualmente la Unión Europea. Para que exista una unión, las reglas deben aplicarse de manera uniforme y en todas partes. No puedes tener estructuras paralelas donde un estado o un país simplemente pueda ignorar la ley cuando le conviene. Si eso sucede, entonces estarás presenciando la desintegración lenta de esa unión. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea están a punto de colapsar, al menos no todavía. Ambos aún pueden arreglarse. Pero arreglar estas instituciones significa asumir la responsabilidad por ellas, significa estar informado y comprometido. Estudia las políticas, habla con la gente, asiste a una reunión partidaria, demonios, postúlate tú mismo para un cargo público. Así es como podemos abordar los problemas que enfrentan nuestros países, en lugar de simplemente echarles la culpa a fuerzas misteriosas fuera de nuestro control. ¿Qué opinas? Deja tus comentarios abajo, leo tantos como puedo. Pero leo cada comentario en americauncovered.tv, donde tendrás acceso a miles de episodios sin anuncios, además de un chat comunitario, transmisiones en vivo y más. Así que si quieres apoyar el programa y ayudarme a seguir haciendo más America Uncovered, solo haz clic en este botón aquí o en el enlace de abajo. Una vez más, soy Chris Chappell. Gracias por ver America Uncovered.